Bueno, vamos a ver ahora lo que es el mínimo común múltiplo. Ya vimos lo que son números primos. Bueno, ya vimos también lo que es la parte de la descomposición factorial. Ahora vamos a ver para qué nos puede servir la descomposición factorial. Cuando nos hablan de lo que es para nosotros el mínimo común múltiplo, no es otra cosa más que decir, comparar dos o más números y que vamos a buscar ese múltiplo de esos números. Bueno, en este caso, si yo estoy hablando de dos números, de esos dos números, pero puedo estar hablando de tres números, de cuatro números, de cinco números, y yo voy a buscar un número que sea común de todos ellos, pero que a su vez sea un múltiplo. Ya sabemos lo que es un múltiplo, entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. Si a mí me están pidiendo el mínimo común múltiplo de 2 y 6, bueno, hay una manera de hacerlo. Ya la conocemos. Vamos a poner a ambos números y lo que ya sabíamos hacer, lo vamos a hacer aquí también. Pero ahora lo vamos a hacer con dos números. Es decir, voy a partir en el orden de los números primos que yo ya conozco y entonces voy a ver si hay mitad en ambos o en uno de ellos. Sí, hay mitad. En el 2 es 1 y en el 6 hay mitad. Sí, es 3. Luego, ¿hay mitad? No, ya no hay mitad, pero hay tercera. Por lo que entonces yo voy a decir que el 3 entre 3 es 1. A lo que yo sé que 2 por 3 es 6. Y por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 2,6 es 6. Una de las características que podemos ver aquí es que el resultado del mínimo común múltiplo siempre se va a poder dividir por ambos números, en este caso por el 2 y el 6. Es decir, yo el 6 yo lo puedo dividir entre 2 y el 6 yo lo puedo dividir entre 6. Eso es algo que siempre ustedes pueden checar y ver, es importante. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, como definición, vamos a poner definición. ¿Qué decimos? Decimos que dos o más números, buscamos el mínimo o el menor número que sea múltiplo de dichos números. Vamos a ver otro ejemplo. El mínimo común múltiplo. Y vamos a poner una trampa. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar el mínimo común múltiplo de 7 y 13? El 7 es primo, el 13 es primo. No va a haber un múltiplo menor más que el resultado de su producto de ellos. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a hacer lo que ya sabemos hacer. 7 y 13. Es decir, yo voy a sacar. ¿Hay séptima? Bueno, no hay mitad, tampoco hay tercera, tampoco hay quinta, porque ya sabemos que el 7 y el 13 son primos, pero nosotros vamos a decir 7, 1. Se baja el 13 y pues el siguiente número que lo voy a dividir es el 11, pero el 11 no divide el 13, entonces el 13 es primo, 3 entre 1. Voy a multiplicar 7 por 13, es 91. Aquí, entonces, si se dan cuenta, el mínimo común múltiplo es el múltiplo de 7 y 13. ¿Pero por qué? Porque son primos. Así de sencillo. También les podemos llamar porque son primos relativos. ¿Qué significa entonces? Pues no comparten múltiplos menores entre el producto de ellos, ¿no? Como nota. No comparten múltiplos menores entre ellos. Solo su producto directo. Entonces, vamos a poner aquí como resultado 91. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo 15, mínimo común múltiplo de 15 y 60? Y vamos a poner otro número, 90. Aquí me están pidiendo tres números. Es exactamente el mismo caso. Yo lo que voy a hacer es que al 15, al 60 y al 90, yo los voy a poner de una manera que compartan los tres. Y voy a empezar a buscar mitad, tercera, quinta, séptima y así sucesivamente. Vamos a ver, ¿hay mitad? Sí hay mitad. Aquí no hay mitad, pero aquí es 30 y aquí es 45. La pregunta es otra vez, ¿hay mitad? Sí, sí hay mitad, el 30. Aquí no, lo dejamos igual. El 30 tiene mitad por lo que dije, 15. Y el 45 no tiene mitad, lo bajamos, tal cual. Ahora, ¿hay mitad? No, pero hay tercera. 5, 5 y 15. Ahora, otra vez, ¿hay tercera? Sí, del 15. Aquí no, aquí dejamos igual, vamos a ponerlos tal cual como están. Y aquí vamos a poner que 15 lo podemos ver como 5. Es muy sencillo realmente esto, pero sí hay que poner hincapié en ese tipo de cosas para que ustedes puedan saber. Y ahora aquí simplemente vamos a decir que el 5, divide obviamente a los 5 y es 1, 1 y 1. Vamos a multiplicar 2 por 2 por 3 por 3 por 5. En otras palabras, esto es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. En otras palabras, esto es 4 por 9 por 5. Y esto es 4 por 9 son 36
por 5. Y pues 5 por 3 son 15, son 180. Por lo tanto, fíjense, el mínimo común múltiplo de 15, de 60 y de 90 son 180. Pero también nosotros podemos decir o argumentar para saber que el 180 es dividido por 15, el 180 se divide por 60 y el 180 se divide por 90. Por lo que, ¿cuántas veces cabe el 15 en el 180? Pues simplemente vamos a tratar de buscar, vamos a dividir. El 60 en el 180 pues está fácil porque cabe 6 por 3, 18, 3. ¿Y cuántas veces cabe el 90 en el 180? 2. Entonces nada más para nosotros poder saber cuántas veces cabe el 15 en el 180, pues si el 15 en el 90 cabe 4 veces y tengo el doble de 90, pues entonces cabe 8. Bueno, esto lo marco porque a veces vamos a resolver problemas de matemáticas que tienen que ver con el mínimo común múltiplo. Entonces nosotros tenemos que entender que ese número, que es el 180, es un número que es en común de estos tres. Es decir, yo digo, pues mira, el 180 es el múltiplo común, ¿no? Ese es el número común múltiplo de el 15, del 60 y del 90. Porque si yo multiplico, otra forma de ver esto, si yo multiplico 15 por 1, 15 por 2, 15 por 3, pues voy a llegar a que 15 por 8 son 180. ¿No? Y luego, si yo multiplico 60 por 1, 60 por 2, 60 por 3, pues yo voy a llegar que 60 por 3 es 180. Y luego me voy al 90. 90 por 1, 90 por 2, pues yo voy a saber que 90 por 2 es 180. Por lo que esta parte, entonces, yo sé que 180 es el mínimo común múltiplo de estos tres, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Ahorita nada más son ejemplos de aplicación. Vamos a ver ejemplos después que tengan que ver en la resolución de problemas. Yo ahorita lo único que necesito en este video es que ustedes entiendan lo que es el mínimo común múltiplo y nada más. Entonces, yo voy a poner ahora un múltiplo de 3 que tenga que ver con 3, vamos a poner un 12 y ahora voy a poner un 15 y ahora vamos a poner un 20. Lo que vamos a notar aquí y que nosotros tenemos que empezar a ver rápidamente, el 3, no existe un número que multiplicado por 3 me dé 20. Lo que yo quiero decir con esto, que el 3 no comparte múltiplos con el 20 y eso va a ser un factor importante ahorita. Vamos a ver, 3, 12, 15, 20. Bueno, vamos a empezar con mitad, ¿no? Como el orden de los números primos. Y si hay mitad, aquí no hay mitad, pero aquí sí hay mitad, aquí en el 15 no hay mitad y en el 20 sí hay mitad, entonces es 10. Otra vez me pregunto, ¿hay mitad? Sí. Aquí es 3 y aquí es 5. En donde no hay números, puedo hacer algo, simplemente voy a bajarlos. 3 y 15. Y ahora ya no hay mitad, pero hay tercera. Es decir, puedo bajar este número a 1, este también lo bajo a 1, el 15 lo puedo bajar a 5 y este no se le hace nada, se baja igual como 5. Ahora aquí tenemos a un 5, entonces es 1 y 1. Por lo que vamos a multiplicar 2 por 3 por 5 y al multiplicar yo voy a llegar a esto que es 4 por 15 y yo sé que 4 por 15 son 60. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3, 12, 15 y 20 son 60. Como lo mencioné hace rato, yo puedo decir que el 60 lo puedo dividir entre 3 y esto es 20. Yo puedo decir que el 60 lo puedo dividir entre 12 y esto es 5. Yo puedo decir que el 60 lo puedo dividir entre 15 y esto es 4. Y yo puedo decir que el 60 lo puedo dividir entre 20 y esto es 3. Y lo que quiero llegar a expresar es que 3 por 20 son 60. 12 por 5 son 60, 4 por 15 son 60 y 20 por 3 son 60. En todos los casos obtenemos el 60 y es el mínimo común múltiplo de ellos tres. Si yo multiplicara 3 por 12, por 15, por 20, sería un número muy grande. Háganlo de tarea y van a ver que va a ser un número muy grande. También aquí, si yo multiplicara al 15 por 60 por 90, llegaría a un número muy grande, no al 180. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo con esto. Realmente estamos simplificando las matemáticas. Como en este caso, el 7 y el 13, pues sí, 7 por 13 es 91, pero porque no comparten números entre ellos. Y aquí de este caso es sencillo ver el asunto porque si yo multiplicara 2 por 6 son 12. Y bueno, el mínimo común múltiplo son 6, pero su múltiplo común normal de ellos es 12. Entonces,
especifico que el mínimo común múltiplo de dos cualesquiera números va a ser un número C, que este número C va a tener la característica que va a ser divisible entre A y C va a ser divisible entre B. Es decir, ok, entonces yo sé que C entre A y que C entre B van a ser divisibles. Vamos a quedarnos nada más con esa parte. Vamos a pensar que A y B son números cualesquiera. Si nosotros queremos ser demasiado rigoristas, pues A y B donde pertenecen a los reales. Y también C debe ser un número que pertenece a los reales, porque C es el resultado del mínimo común múltiplo de A y B. Esto lo menciono porque las matemáticas tienen dos vertientes. La purista y la, digamos, cuando ya sacaste el resultado, cuando ya sabes que eso existe, lo aplicas y ya. Y te olvidas de ver si es cierto o no es cierto. Es sencillo. Bueno, entonces, el mínimo común múltiplo, dos o más números que buscamos, es el mínimo o el menor número que sea múltiplo de dichos números. Es decir, de dos o más números que tengamos, vamos a buscar a su múltiplo común más pequeño. Eso es el mínimo común múltiplo. Y aquí tenemos 4 ejemplos. Es un video corto, solamente es para expresar qué significa el mínimo común múltiplo, nada más. El siguiente video que vamos a hacer es sobre el máximo común divisor. Así que por el momento sería todo. Y disculpen por esta parte de la nomenclatura. Si no lo comprenden, no se preocupen, quédense nada más con los ejercicios y ahí estamos en esto. Chao.